Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, video que creo que va a quedar sumamente interesante como casi todos los videos que yo hago. No, mentira, es un poquito de echarse un poquito de flores de vez en cuando que tampoco cae mal. Es un día complicado, un día importante. Todos los que me conocen, mi amigo Charlie, Elemental, Jesús, este amigo... El amigo con el que quería hacer un contenido semanal y no he podido concretar con él, que Football Master, por supuesto, que tiene un canal de YouTube brutal. Saben que yo, pues, hoy es un día importante para mi nación y bueno, realmente está siendo bastante intenso y por eso no había podido darle, como quien dice, al contenido, pero aquí estamos y vamos a escuchar cosas interesantísimas, entre ellas algo de Rubén Uría, que si no estoy mal, a este hombre que vamos a escuchar es del Atlético de Madrid. Quiere decir que sus palabras no están condicionadas por ninguna camiseta, bien sea del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver otras cosas más interesantes por aquí también, entre otras las que destacan, por supuesto, algo que tiene que ver con Endrick, interesantísimo. Vamos a ver algo también de Alfredo Duro, que me pareció realmente interesante y que tiene un rato haciéndose un poquito de chiste con el tema de Nico Williams y el Barça, que realmente parece que se complica cada vez más. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para sobre el final del mismo saber que pueda saber sus opiniones en los comentarios. Como les dije, no me quiero enredar mucho, no va a ser un video muy largo, va a ser un video realmente bastante sencillo, que no va a durar mucho, pero va a estar bastante cargadito. Y me gustaría empezar con esto de Alfredo Duro, que honestamente me dio mucha risa. Yo sé que a mucha gente no le gusta que uno se ría, pero es que es imposible básicamente no reírse del Barça en líneas generales. Así que vamos a darle play. He venido aquí con los encantadores de serpientes. ¿Qué es lo que están haciendo con Nico Williams? Encantando. Mírale. Está encantando a las serpientes. Mírale. En el mundo libre no se paga nada. Mírale. Le quitan la serpiente porque dicen que hay que pagar. Aprende, aprende, hay que pagar. Los encantadores de serpientes. ¿Cómo me encantaron a Nico Williams? Hay que pagar. Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba comentando en principio eso. Es que es increíble, da muchísima risa porque de hecho hay una imagen que si la consigo, porque creo que se me perdió y era brutal, si la consigo se las voy a colocar muchachos aquí en este instante en el que van a ver el contrato que le ofrecía el Barça a Nico Williams. Es que es un drama, es absolutamente dramático lo que esta gente intenta hacer y honestamente yo no tengo ninguna duda de que si el Barça realmente se lo propone va a acabar fichando a Nico por muchas cosas, sobre todo porque Tebas, pese a que él mismo ha reconocido que es madridista y que ya me parece bastante mal, aunque bueno, cada quien tiene un equipo, ¿no? Siempre le termina ayudando porque al final es el sueldo de Tebas el que está en riesgo, así que por eso yo siempre me voy a reír de este tipo de cosas y lo siento muchísimo. Es que me da mucha risa porque ellos encima van de sobrados de que pueden hacer lo que quieran, de que se pueden comer el mundo, pero a la hora de la chiquitica siempre hay problemas. Vamos a escuchar esto ahora de este hombre que teníamos un rato que no lo escuchábamos, estaba como desaparecido, del caballero este mal hablado que honestamente yo creo que siempre lo he dicho, es el ejemplo perfecto de la estupidez actual del ser humano. ¿Cómo es posible que una persona que no es capaz de darse cuenta que está diciendo una mala palabra, el hecho de decir, tú vas a criticar al Real Madrid, es lo que te dé la puta gana, es tu canal, tu TikTok, lo que te dé la gana, pero si vas a trabajar con esto, por lo menos cerciórate de que las cosas que estás diciendo las estás diciendo correctamente. Creo que una de las peores cosas en el mundo es la ignorancia y creo que esas son una de las pocas cosas que uno puede quitarse encima de manera gratuita y este hombre pues no está ni preocupado por ello, pero tengo que reconocer que siempre me da mucha risa. Vamos a escucharlo porque en este caso tiene una opinión para darnos con el tema de Endrick. Hoy se presentó Endrick al Real Madrid, el club más ladrón de todos los tiempos. Ha llegado a un equipo que lo que sabe hacer es robar y robar y robar y robar. Y también déjense de estar mintiendo madrilistas, queriendo engañar a la gente, que es el jugador más talentoso de los jóvenes. Si ustedes saben que este jugador no hizo nada en la Copa América. Y el mejor brasileño en estos momentos se llama Rafinha. Y lo tenemos nosotros los barcelonistas, el que dio la cara en la Copa América. Es muy chistoso porque él, entre otras cosas, dice que el mejor brasileño joven o en la actualidad es Rafinha. Y bueno, Rafinha
por cierto, que andan como locos por sacárselo de encima. Es de las cosas que más me parece curioso. Porque lo que es Vini no hizo nada en la Copa América. Dice el Balón de Oro, según tenía que ser el líder de Brasil, ni se vio Vinicius, y este mucho menos. Así que déjense de estar engañando, madrilistas. Otra cosa, ustedes bien saben que el que tiene el jugador mejor, el más talentoso, el más joven, somos nosotros. El campeón de la Euro, Lamine Yamal. Le duela a quien le duela. No le llegan ni a los tobillos no le llegan ni a los tobillos, Hendrik, a Lamine Yamal. Respeten a Lamine Yamal, el que va a hacer lo que él quiera. Así como hizo la Euro con Mbappé. Contra Francia hizo lo que él quiso. ¡Bum! Un golazo desde afuera del área. Así lo va a hacer ustedes, madrilistas. Así lo va a dejar ustedes en los clásicos. Va a desaparecer a Mbappé. Va a desaparecer a Hendrik. Va a desaparecer a Vini. A que se le ponga por enfrente Lamine Yamal. Así que respeten a Lamine Yamal. Dejen de estar engañándose con Hendrik. Así que respeten a Yamal, madrilistas. Hoy sí siento cólera. Lo único que no he entendido, una de las cosas que no he entendido, entre otras tantas cosas, es por qué menciona todo el rato que respetemos a Lamine Yamal cuando yo creo que no sé. Yo, en mi caso, puedo hablar por mí, que siempre es lo que intento. Yo, en mi caso, no puedo, nadie puede venir a decirme que he irrespetado a Lamine Yamal. Si he hecho algún chiste, por ejemplo, que cuando dije que Lamine Yamal era el jugador más joven en quedar eliminado de las Champions, pero, o sea, algo normal. Pero de resto, siempre me han escuchado decir que me parece un futbolista con unas condiciones interesantes y que se le pone un buen entorno. Si el chico toma buenas decisiones o muchísimas cosas, puede llegar incluso a estar peleando con Vinicius o con el mismo Kylian Mbappé en la próxima década de lo que es el Balón de Oro. Eso yo siempre lo he dicho y lo tenemos claro. Por eso me parece curioso, y una de las cosas que siempre he dicho también es que las cosas se parecen a sus dueños. Es un dicho que aprendí en mi tierra hace muchísimos años y que siempre lo estoy repitiendo. El caso... Vamos a ponerlo en caso muy concreto. Miren la situación económica del Madrid y miren la del Barça. Miren la situación de un joven brasileño que fichó el Barça, que está a punto de irse a Arabia porque fracasó o porque no le dejaron hacer su trabajo. Miren el caso de Hendrik y cómo se le va a tratar a Hendrik para que pueda tener lo que se necesita para poder, evidentemente, tener una carrera medianamente decente. Y miren el caso, por supuesto, también de una persona que no sabe siquiera hablar, ¿sabes qué? Siempre he dicho, las cosas se parecen a sus dueños y por ejemplo, en el caso de J. Jordi, de cualquiera de estos random que siempre estamos aquí riéndonos de ellos, me da la sensación de que es un personaje y que, bueno, ellos realmente lo hacen porque les genera de alguna u otra manera dinero. Pero la sensación que tengo yo con este señor es que realmente es así de retrasado y lo siento mucho porque sé que en algún punto va a haber algún video mío, porque es mentira, los creadores de contenido siempre vemos cuando alguien habla de nosotros. El otro día alguien reaccionó a un TikTok que se me hizo bastante viral y yo lo vi, no me causó ni rabia, me parece que el tipo ni sabía hablar. Posteriormente borró el video porque le comenté, le dije, pero aprende a construir una oración y después critícame, pero no me hables cuando siquiera se entiende lo que estás diciendo. Pero bueno, en fin, por eso le estoy diciendo. Y amigo, si tengo que decirte algo, ve urgente hacer terapia, empezando por allí, porque es obvio que algo no está bien dentro de ti, que tienes un problema importante a nivel mental y en segunda instancia, no, tu cerebro parece que no coordina con tu boca. Las cosas que dices son basura, parece que fuera un acueducto que está todo el rato soltando y soltando. Es una vergüenza que estés exponiéndote a este ridículo, porque la única manera de que estés con, creo que 30.000 seguidores tiene este hombre en TikTok, que bueno, en TikTok cualquiera sube de seguidores, es el hecho de que a la gente le da vergüenza ajena, a la gente le da asco. Al barcelonista estoy seguro de que le da asco que tú representes al Barcelona, y al madridista le da risa, se ríen de ti. Ya aterriza, porque no sé qué tan contento estés con eso. Aunque bueno, a la gente con el dinero es capaz de hacer cualquier cosa. No me quiero enredar mucho más porque sé que se me ha ido un poquito la mano, pero es que no tengo otra manera de decir este tipo de cosas y cuando algo no me parece lo digo ya. Cerramos con esto de Rubén Uría, que les digo, repito, no tiene ningún vínculo con el Madrid, por lo que para mí es uno de los discursos más interesantes que he visto. 48 segundos de pura verdad, veanlo. Mejor de los mejores, ya le tenías, era tuyo, y le dices, vete de vacaciones que vas a renovar, y le llamas a él, al padre, y le dice, venga, a firmar el contrato. Y el tío se había bajado el sueldo una barbaridad, estaba en las condiciones para venir, y el día que le haces venir, le dices, no, ahora no. Pero tú te imaginas lo que
diría la prensa deportiva de este país, si Florentino hubiera sido el que deja escapar a Messi y hubiera imágenes de Florentino dándole un abrazo a un maniquí. Pero porque Florentino, ¿sabes qué hace? Es un modelo de eficacia hacia el club. Laporta es un modelo de eficacia hacia sí mismo. O sea, si tú de verdad dices que el Barça está por encima de todo, tú tienes que decir, yo he salido presidente con los votos de los socios y como no soy capaz de cumplir mi promesa de que siga Messi, me voy. Pero lo que no vale es decir, yo voy a ser el que consiga que Messi siga para luego engañarle. Y pasas a la historia como el de la berza al maniquí, que es un cachondeo. Eso a Florentino no le pasa en la vida. Y mira lo que siempre decimos en este tipo de canales, hay una importante acotación y es que siempre decimos que los del Atlético son unos acomplejados. Los del Barça no es que sean unos acomplejados, es que ellos tienen la certeza de que son inferiores y eso pues termina pasando factura tarde o temprano. Pero siempre decimos eso, pero también esta gente, la gente que medio tiene un poquito de cerebro, siempre está añadiendo que si el Barça o el Atlético de Madrid tuvieran un presidente como Florentino, las cosas fueran totalmente diferentes. Y es que esto que acabamos de escuchar es una de las realidades más salvajes que he escuchado en mi vida desde que hago videos para YouTube, que ya tengo cierto tiempo. Y por eso dije, tengo que llevarlo al canal, porque repito, está bien, yo lo digo y dije, bueno, este tipo es más del Madrid, tiene 18 camisetas del Real Madrid, hace videos para YouTube del Real Madrid, pero que lo diga un tipo antimadridista, como él mismo lo ha confesado, como Rubén Uría, da mucho que pensar y bueno, por lo menos se le respeta y se le reconoce que cuando habla de este tipo de cosas, la realidad no está alterada. No me quiero enredar mucho más, pero sí, por supuesto, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.